Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a Biosfera Televisión, tiempo de tertulia, de análisis, de entrevistas, de opiniones, de reflexiones, de cosas que esperemos que les interesen. A lo largo de los próximos minutos, más o menos una hora, estaremos con todos ustedes, como siempre, poniendo el reloj de la actualidad en hora. Y hoy hablaremos de diversas cuestiones de interés, al menos trataremos de que así sea, partiendo de una noticia, por cierto, de última hora que se acaba de conocer, y es que el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, ha anunciado hoy en el Pleno del Parlamento de Canarias que se aumenta a 4 el número de zonas básicas de salud en Arrecife. En la actualidad saben que en Arrecife hay 2 zonas de salud, la de Valterra y la de Titerroy, con sus respectivos centros de salud, Valterra y Titerroy. Bueno, pues habrá 4 y enseguida les decimos cuáles son. Antes saludamos a Paola Delgado, compañera de redacción, periodista. ¿Qué tal, Paola? Muy buenas. Muy buenas tardes, Jaime. Y usuaria de los centros de salud, como todo el mundo. Hombre, por supuesto, y mucha falta que hace, en un momento u otro. Bueno, pues todo va creciendo y siempre las infraestructuras se quedan un poquito atrás. Bueno, pues hoy Blas Trujillo ha anunciado que además de los centros de salud, o zonas básicas de salud de Titerroy y de Valterra, se anuncia la construcción del de Argana, que llevamos esperando también un buen tiempo, y se consolida la petición que hizo en esta misma legislatura el Ayuntamiento de San Bartolomé de la zona básica de salud de Playa Honda. Así que, bueno, 4 zonas. Eso va a descongestionar los centros de salud y se van a repartir las tarjetas sanitarias. Bien, pues es la noticia que, insisto, se acaba de conocer ahora mismo. Por lo demás, lo primero que solemos hacer cada día es hablar de la pandemia y situar los datos, en este caso del lunes, las estadísticas del lunes en cuanto a casos detectados y las estadísticas de hoy mismo, de este martes, en cuanto a la presión hospitalaria. Es más de lo mismo en uno de los casos y, oye, por fin, buenas noticias, Paola, en el otro. Sí, desde luego. En cuanto a los casos activos actualmente en Lanzarote, Jaime, sí que estamos un poco estancados desde hace ya unas semanas. Ayer volvimos a sumar 11 nuevos positivos, acompañado también de 10 altas médicas, con lo cual, repito, estamos como estancados, ¿no? Porque seguimos con 107 casos activos. Estamos a muy poquito de conocer, en cualquier caso, los de hoy. Lo podrán ver, como siempre anunciamos, en biosferadigital.com. Sí que bien, como bien decía Jaime, si pasamos a los datos del hospital, por fin hay un gran respiro, hay una grata noticia, y es que hay 4 personas hospitalizadas por COVID, 3 personas continúan en la UBI y una única persona en planta, con lo cual, si lo comparamos con los datos de ayer, hay 3 personas menos ingresadas por COVID. Bueno, pues es una buena noticia. Por lo demás, la vacuna pues sigue avanzando y en lo que decimos todos los días, hay que empezar a ver ya el vaso medio lleno, medio vacío. Preferimos verlo medio lleno, pero fundamentalmente lo vemos medio lleno porque se está llenando. Pues ya les he dicho alguna vez que eso del vaso medio lleno, medio vacío, lo importante no es si está medio vacío o medio lleno, sino si se está vaciando o se está llenando. Exactamente, sí. Y queremos pensar que se está llenando. Sí, de hecho insisten, bueno, prácticamente todas las semanas desde el Gobierno de Canarias, desde el Gobierno central, se sigue con la firme idea de que alcanzaremos en agosto, incluso están viendo si antes ese objetivo de la inmunidad colectiva, con lo cual yo creo que sí, que se están recibiendo buenas noticias y que efectivamente vamos a salir cuanto antes, bueno, esperemos de ello. Venga, primer tema del día y presten mucha atención, que es estas cosas que merece la pena ser escuchada y posteriormente, bueno, pues digerida tranquilamente, saboreada, porque invita muchísimo a la reflexión. Se está celebrando, como todos los años, Planéate, que está ya pues dando las últimas actividades, los últimos coletazos. Creo que queda la charla de mañana, de la que hablaremos ahora, y la que va a coordinar justamente Paola, con gente de tu tribu, de tu edad, ¿no? Sí, unos años arriba, unos años abajo, pero más sí, o menos, que acaban de salir de la facultad, que se están ahora mismo fogueando, peleando con el mundo para salir adelante, y que son todos muy buenos ejemplos que nos vas a dar el día 6 de mayo. Por ahí, el ¿no? día 6 de mayo, efectivamente. Sí, yo desde luego suscribo cada una de tus palabras, Jaime. Invito a todo el mundo, tanto a familias como a alumnado, que se una a todas esas charlas, porque desde
desde luego ayudan y mucho, porque recordamos es Planéate 2021, cuyo objetivo principal es precisamente orientar a todo el alumno de cuarto de la ESO, especialmente de cuarto de la ESO y de segundo de bachillerato, a que, en fin, pues encuentren aquel mundo en el que quieren formarse, en lo que quieren trabajar y demás, ¿no? Digamos que encontrar esa futura relación laboral y entender pues todo este mundo al que nos enfrentamos y conocemos todos en algún momento por primera vez. Hablabas de esa charla, Jaime, del próximo 6 de mayo y mañana, 28 de abril, y eso es de lo que queremos hablar precisamente y en lo que nos centraremos hoy, va a haber una charla que da Ramón Barrera, se titulará Futuro se escribe con tilde. Y permítanme que lea, porque es el siguiente invitado que tenemos con nosotros, voy a leer lo que es, porque desde luego no merece que me equivoque ni muchísimo menos. Es licenciado en Derecho, experto en coaching, especialista universitario en marketing, posgrado en diseño y dirección de proyectos. Tiene también una amplia formación en metodología y experiencia como docente en áreas vinculadas a comunicación, formación, docente, creatividad, liderazgo, gestión del cambio y resiliencia, trabajo en equipo, motivación y productividad personal. Lo tenemos ya con nosotros. Muy buenas tardes, señor Barrera. Hola Paola, ¿qué tal? Hola, Jaime, ¿qué tal? encantado. Creo que no me he dejado nada en el tintero o lo he intentado, ¿no? Muy bien, muy bien. Yo digo muchas veces que los títulos es lo que uno tiene, otra cosa es lo que uno es, que es diferente también. A mí del currículum, buenas tardes, Ramón, ¿qué tal? Hola, Jaime. Muchas gracias, muy bienvenido. Una de las cosas primeras que me ha llamado la atención, Paola, de Ramón es que se licenció en Derecho, que es el sueño de la inmensa mayoría de las familias de este país, que tu hija se gradúe en Derecho. Pero de repente, al poco hizo el CAP, ¿no? El curso de adaptación, porque su vocación era el mundo de la docencia. Esto es así, ¿verdad, Ramón? Sí, de hecho no me vayas a preguntar nada de Derecho, que no me acuerdo de nada, ¿eh? ¿Vale? Sí, es así, es así. Bueno, también quería decir, me encantó la formación, las cosas que van surgiendo, que también es una cosa muy importante para los jóvenes, entender que una cosa es lo que estudias y luego hay que fluir y muchas veces hacemos cosas que no tienen tanta relación con lo que estudiamos, ¿no? Que eso forma parte también del futuro y de nuestro presente profesional. Empezamos haciendo algo o estudiando algo y luego la vida nos va llevando por otros derroteros y también es estupendo, ¿no? Claro. Así que bueno. Sí, eso desde luego, porque yo lo noto también con la información que me están enviando estos chicos que comentábamos antes para esa charla del próximo 6 de mayo, y es como que la gran mayoría, me incluyo por supuesto, como que tenemos muchas ideas en la cabeza o empezamos haciendo algo y luego nos frustramos porque nos damos cuenta de que no es lo nuestro, pero tenemos miedo a abandonarlo y a irnos por otro camino, ¿no? Y yo creo que de eso se trata también muchas veces, de darnos cuenta que, oye, pues que no pasa nada y que hay 20.000 caminos que probar y que al final pues podremos encontrarnos a gusto en uno, ¿no? Claro, yo de hecho, como tú dices, Paola, hablamos también con alumnos, yo muchas veces hablamos continuamente del verbo aprobar y yo le digo menos aprobar y más a probar, sí. Que pruebes también, ¿sabes? Y muchas veces también hablamos del éxito como si el éxito fuera empezar algo y terminarlo, y la palabra éxito comienza también por exit, por salir. Así que hay que tener salidas, que es de lo que se trata también con el Planéate 2021, facilitar para que los chicos encuentren sus salidas, y muchas veces el éxito también está en salir, en dejar algo. Así que es otra oportunidad. De todas formas, Ramón, se me ocurre, la primera enseñanza podría ser para nosotros, ¿no? Para los padres. Es decir, yo tengo una hija ya en la universidad y otra en el instituto. ¿Cuál sería el primer mensaje que deberíamos saber los padres? Dejar que fluya, dejarlos en paz, dejar que se equivoquen, o directamente lo que decíamos al principio, te licencias en Derecho, sí o sí. Sí, bueno, yo creo que hay dos cosas muy interesantes, Jaime, pero por intentar dar alguna idea así concreta, para mí hay dos palabras que son definitivas en este proceso con de familias y los hijos. Una es la expectativa, que muchas veces no se puede vivir por las expectativas que otros o que tus padres tienen de ti. Y otra también la autonomía. Creo que se trata también de dejar que los chicos sean autónomos y facilitarle y darle las herramientas y las competencias para que puedan afrontar su futuro. Porque de eso se trata, no de volcar en ellos mis propios anhelos, mis propias inquietudes, sino también apoyarlos, acompañarlos y dejarlos que sean ellos desde su autonomía y su libertad quienes decidan su propia vida.
Es que es verdad, es que al final actuamos inconscientemente queriendo lo mejor para ustedes, ¿no? Para las nuevas generaciones, para los hijos, o nuestras frustraciones o nuestras ilusiones, ¿no? Sí. O Sí. definitivamente viendo, no viendo nada, ¿no? Porque donde vemos un ingeniero, pues de repente hay un músico espectacular y al revés. Exactamente, no, sí, muchas veces, pues eso, no forzar a que tus hijos hagan lo que tú realmente quieres que hiciesen, ¿no? Sino pues lo que les gusta y lo que quieren, porque al final eso es lo que hace que nos frustremos, ¿no? El hecho de, no voy a seguir ese camino, pero es el que quisieran mis padres. Entonces, hombre, he salido recientemente de la carrera prácticamente y ayuda mucho el apoyo familiar, desde luego. Ramón, vamos a hablar de esa charla. Me llama la atención principalmente pues el título, Futuro se escribe con tilde. ¿Nos puedes comentar un poquito del porqué de este titular y unas pinceladas de qué vamos a ver en esa charla? Bueno, primero, también apoyar mucho a los equipos y a los profesorados, ¿eh? En este año que llevamos tan complejo, creo que al final, cuando hay buenos profesionales de la salud y buenos profesionales de la educación, la sociedad progresa. Y para mí hay que reivindicar el trabajo de ambos, ¿no? En estos momentos. Entonces, yo hablaba también de ellos porque al final, es que el abecedario es muy listo, ¿eh? Me gustan mucho las palabras. Y dice A, B, C, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. T, U. O sea, tú. Por eso creo que el futuro se escribe con tilde. Quiero decir, futuro. Porque al final eres tú el que decides, ¿no? Y el que tienes que intervenir. No es que todo vaya a depender de ti. Hay que facilitarle a las personas los contextos y los entornos adecuados, ¿no? Y darle las herramientas, prepararlos, capacitarlos. Trabajar también desde el talento. Por eso yo quiero compartir con los chicos que finalmente van a ser los protagonistas de mañana, ¿no? Las personas de ESO y de bachillerato, para que ellos empiecen a plantearse, que empiezan a tener que decidir por ellos. Porque hasta ahora muchas veces los padres han decidido, las familias han decidido, y ahora empiezan ellos a tener que ejercer ese ejercicio estupendo de decidir, que es la libertad. Uno decide porque renuncia, ¿sabes? Y ellos tendrán que empezar a decidir por sí mismos, ver qué les gusta hacer, en qué son buenos. Entonces voy a compartir algunas palabras con tú. Fíjate, o sea, que voy a hablar de, pues, de entusiasmo, de oportunidad, de actitud, de aptitud. Bueno, algunas, no voy a desvelar todas, ¿vale? Entonces, voy a hablar de eso, de palabras con el futuro por delante. A mí me llamaba la atención, Ramón, leía algunas cosas antes pues, trasteando por internet, ¿no? Y decías que para ti, si no ahora me corrige, aprender es siempre como cambiar, ¿no? Y que crees en la necesidad de sorprendizaje, que creo que es una palabra que tú mismo has puesto sobre la mesa. Explícanos un poquito acerca de esto, que también me ha llamado bastante la atención. Genial. Bueno, yo digo lo de aprender porque finalmente, antes lo comentaba Jaime, ¿no? Al final la familia, todos tenemos que intervenir para que los chicos tengan el mejor contexto para seguir siempre aprendiendo. Además, todos, hay dos cosas que no dejamos de hacer nunca. La primera es respirar, os recomiendo, no, por favor, no dejéis. Y la segunda es aprender. Es que estamos siempre aprendiendo. Entonces, aprender, en la cuarta acepción del diccionario, dice prender, agarrar. Y yo amo los verbos que terminan en prender. El primero es aprender. El segundo es comprender. Porque para aprender tengo que comprender. Si no comprendo, no aprendo. Y fíjate, hay que comprender el entorno en el que estamos, el contexto, comprender el mundo, comprender a las otras personas y comprenderte a ti. El tercer verbo que termina en emprender es emprender. Es hacer algo con lo que aprendes. Hablaba también antes, Jaime, de la reflexión. Y a mí me gusta mucho decir que primero hay que reflexionar, hay que pensar, luego hay que tener ambición, no la ambición de hacer más cosas, sino la ambición de hacer mejor las cosas. Y por último, siempre la acción. Porque hoy las ideas no valen nada, vale lo que tú haces con ellas. El cuarto verbo es desprender. Desprender, quitarte, eliminar cosas que ya no sirven, ideas preconcebidas, prejuicios, conceptos caducos. Y hay que, muchas veces, para liberarte, tienes que quitar y eliminar cosas. Y el último verbo, que me fascina, es sorprender. Sorprender. Por eso yo me he inventado esa palabra que he registrado, que es sorprendizaje. Que yo para aprender también me tengo que sorprender. Y creo que tenemos que ayudar a los chicos, a las chicas, a que se sorprendan de lo que son capaces de llegar a hacer y a ser. Así que estos son mis 5 verbos. Aprender, comprender, emprender, desprender y sorprender.
Es que podríamos estar 3 días aquí Desde luego. jugando con las palabras, sorprendiéndonos. Vale, nos quedamos, ¿eh? Oye, Ramón, escuchándote en fin, siendo testigo de los tiempos en los que estamos, que a mi juicio, bueno, no es que sea a mi juicio, es que es así, los jóvenes de hoy en día, los estudiantes, tienen inmensas posibilidades de informarse, ¿no? Pues a través de Internet. Es otro debate, el tema que a veces nos quedemos solamente con el trazo grueso, que no bajemos, que no contrastemos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero las posibilidades están ahí afuera. Yo no sé si todo este mundo ha cambiado la forma en la que el docente debe de enfrentarse ante el alumnado que tiene delante y que muchas veces pues puede poner cara de decir, esto ya me lo sé, que lo he leído en Internet 3 veces, ¿no? No sé si se cambian los hábitos, las formas. Sin duda, bueno, es que hoy vivimos lo que se llama un mundo digital, físico y digital. Ajá. Y esto ha venido a quedarse. Por eso es utilizar y entender las herramientas, las opciones y las posibilidades que nos has abierto. Hoy yo estoy aquí en Cádiz, que me encantaría estar ahí con vosotros, también os lo digo, en Lanzarote, pero en cualquiera de las islas. A ver, no es mal sitio. No, es un sitio maravilloso también. Por eso, pero que me encantaría estar ahí. Pero fijaros que gracias también a las tecnologías, a las redes, pues estamos en contacto. Y eso ha abierto un mundo impresionante. Lo que ocurre es que es verdad que tenemos que diferenciar entre la información, porque hoy el Internet nos ha abierto una fuente de información potentísima, pero la información no es conocimiento, hay que convertirla en conocimiento. Que haya más información no es garantía de que haya conocimiento. Por eso muchas veces los jóvenes también dicen, no, es que lo he visto en Internet. Y yo digo, sí, pero ¿dónde? ¿Qué quiere decir? Que lo haya visto en Internet no es ninguna garantía. Por eso creo que hoy el rol del docente, pues claro, se ha visto que se ha modificado. De hecho, hoy tenemos que hacer un ejercicio de acompañar, de guiar y sobre todo de estimular la voluntad de aprender, que ellos quieran aprender. Por eso quizás debemos de guiarlos también en esas fuentes, ¿no? En que tengan capacidad crítica, en que sean creativos, en que sepan buscar la información y convertirla en conocimiento. Así que sí, es un rol también apasionante, muy retador, en un siglo XXI en el que estamos, claro. Y ahí intervienen más, Ramón, las emociones, es decir, cierta complicidad emocional entre el docente y el alumnado. En mis tiempos, vamos, mi profesor no sabía nada de mí, ni falta que le importaba. O sea, que yo era un bueno, pero tú estás ahí estupendamente, Jaime, has aprendido también, tampoco... Bueno, por diablo, no, por viejo. Que yo era, pues yo qué sé, yo si era el número 23, pues era el número 23, y punto, era un expediente con el número 23. Yo creo que estas cosas han cambiado, o quiero pensar que han evolucionado por el propio ejemplo que tengo en casa, ¿no? Bueno, yo creo que las emociones intervienen, eso es evidente, que la educación está conformada por esa parte de razón y de las ideas y del conocimiento, pero no se puede desligar de la parte de la emoción, de las sensaciones, ¿no? Por tanto, es jugar con ambas, no es poner una antes que la otra, ¿no? Sino saber también conjugar los conceptos y las ideas con las competencias, con el desarrollo de las competencias de los alumnos. Por eso, bueno, yo creo que sí, que las emociones son interesantes. Finalmente, para mí es muy interesante los vínculos, ¿sabes? Crear vínculos entre unos y otros, encontrarnos. A mí me gusta mucho una palabra que esta no existe en el diccionario, pero que la leí una vez en un libro y me la quedé para siempre, y es exteligencia. Y para mí en el siglo XXI hace falta más exteligencia. La inteligencia es una cosa, que es la capacidad de transformar la información en conocimiento, y la exteligencia es la capacidad de aprender de y con otros. Exteligente. Entonces, en un mundo en el que estamos, vamos a trabajar y a compartir ideas con tantas personas en diferentes contextos, entornos, lugares. Tenemos que ser exteligentes. Entonces el profesorado, pues por supuesto que también tiene que ser exteligente. Saber aprender también de los chicos y ellos de nosotros. Es un juego también interesante porque se trata de establecer y fortalecer los vínculos. Pues desde luego, bueno, creo que lo que comentaba Jaime, nos quedaríamos aquí horas y horas, pero bueno, por cuestiones de tiempo, Ramón, vamos a invitar, por supuestísimo, a todo el alumnado y también a las familias que estén ahí mañana a las 10 viendo su charla. Futuro se escribe con tilde, que por supuesto valdrá muchísimo la pena, desde luego, después de lo que hemos escuchado. Pues para acceder a la charla en el portal web del Cabildo de Lanzarote, ¿no? En YouTube, en la página del Cabildo de Lanzarote, efectivamente. Y allí, pues... Y Paola, me gusta mucho
mucho lo que dices, porque es muy importante que también las familias lo vean luego, para poder luego conversar y escucharnos. Creo que se trata también de poder conversar con los hijos, con los alumnos, y entonces si lo vemos juntos, pues genial. Es que Totalmente. debemos recordar una cosa, que yo cada vez que puedo, porque aquí en este programa somos muy fans de la profesión docente, siempre que podemos aprovecho para decirlo, que la responsabilidad de educar a los hijos y a las hijas es nuestra, de los padres y de las madres, es nuestra obligación. Y los docentes, evidentemente, pues son el instrumento que hace posible parte de esa educación, y que tenemos que ser cómplices unos de otros y estar cerca. Que lamentablemente se están dando muchos episodios de que no les vemos a ustedes como cómplices y como colaboradores, sino que los vemos como enemigos. O sea, es algo asombroso, ¿no? Así que es bueno ir Sí, pero recordando fíjate, esto. genial, porque además me encanta la palabra responsabilidad, me encanta que lo diga, es responsabilidad, la habilidad de dar respuesta. Y no se trata de que yo le dé todas las respuestas a un hijo o a un alumno, sino que se trata de que ayudarles para que ellos puedan encontrar sus respuestas. Así que no hay que cargarse de exceso de responsabilidad, hay que hacer que ellos sean responsables porque tengan la capacidad de encontrar sus respuestas. Wow, Pues increíble. nada, lo dejamos aquí, que me están entrando ganas de ser padre otra vez. Y yo ya... Ten Me da a cuidado. mí. Bueno, mañana a las 10 de la mañana esa charla, Futuro se escribe con tilde, con Ramón Barrera. Ramón, ha sido un auténtico placer Desde en luego. fin, y ojalá cada vez nos Gracias. sumemos más a adquirir esos nuevos conocimientos. Muchas gracias. Gracias a vosotros por invitarme. Un placer y os esperamos mañana. Por Hasta supuesto, luego. muchas gracias. Uy, madre de Dios, que mareo con tanta palabra nueva y tanto juego de Desde palabras. Es luego. que me encanta Desde los luego. juegos de palabras. O sea, Desde luego, pero es que de verdad lo escucho y es como que es que me viene mucha gente no de mi edad, pero quizás un poco más pequeño, que va a empezar ahora a meterse en el mundo de la universidad o de los módulos y demás, y mucha gente te viene diciendo, jo, pero es que quiero estudiar X, pero es que, claro, mi familia o mis profesores siempre han creído que valgo para esto y no es así. Entonces, creo que todo este tipo de charlas y este tipo de consejos y de orientación, tanto hacia alumnos como hacia padres y madres, de verdad, lo veo fundamental, porque si al no- final es la felicidad de los alumnos. Si nos hicieran caso a los padres y a las madres, la mitad del mundo sería abogado y la otra mitad sería ingeniero. Y por supuesto no habría periodistas. Desde luego. No, pero yo te lo he comentado muchas veces, Jaime, y ya termino, que es verdad que, por fortuna, sí, he contado con la suerte de que mi familia me apoyó desde el comienzo, que dije quería estudiar periodismo porque era lo que quería, lo que me gustaba y a lo que quería dedicarme. Pero sí que es cierto que luego me fui a Madrid y fui con una compañera, con una muy buena amiga que estudió enfermería, y cada vez que nos metíamos en un taxi, íbamos a cualquier lugar y nos decían, uy, son de Lanzarote, ¿y qué vienen a estudiar? Y comentábamos los respectivos estudios, a mi amiga le soltaban enseguida, ay, qué bien, tienes el futuro resuelto y demás, y a mí era, pero tú estás segura de que quieres estudiar eso, ¿pero dónde vas a estudiar eso? No, muchacha, que... Y es como, quiero decir, al final la gente tiene Sí, que tener sí. cuidado, no solo familiares, sino todo el entorno, por supuesto, porque muchas veces puede frustrarnos, llegar a frustrarnos eso. En fin, hay trabajos mucho más duros. Por ejemplo, la actual coyuntura, ser representante de los trabajadores o tiene que ser un trabajo tremendamente angustioso, sobre todo más que duro, porque se vienen momentos difíciles, ya estamos en momentos difíciles y se vienen más. Y lo he hilado de esta manera porque tenemos en nuestros estudios a Vanessa Fraija, que es la secretaria insular de comisiones obreras, y tendremos también en videollamada, creo, en un momentito, a César Reyes, secretario insular de la OGT, porque queremos hablar de la proximidad del 1 de mayo, que este año, me adelanto, ha de tener un significado especial. Vanessa, muy buenas tardes. Buenas tardes a y todos. muy bienvenida. Gracias. No me equivoco, ¿no? El 1 de mayo tiene o debería tener este año en la actual coyuntura un significado más especial que nunca, ¿no? Lo tiene, y debemos entre todos crear conciencia de que es importante ahora más que nunca participar de cualquier fórmula en cuanto a la participación para el 1 de mayo. No podemos quedarnos en nuestras casas, en el sofá, criticar y pensar que alguien va a venir a resolver nuestros problemas. Tenemos que movilizarnos con todo lo que sucede y con todo lo que sucederá si la unidad de los trabajadores y la unidad sindical no se movilizan. Estamos en una situación con un alto índice de desempleo en Lanzarote, con muchísima gente en ERTE. ¿Qué temes que pueda pasar si en una de estas se rompe el paraguas del ERTE? Porque el tema es como bastante frágil, ¿no?
Por un lado, la mesa de diálogo a nivel nacional entre el Ministerio, los agentes sociales, tanto patronal como sindicato, están negociando. Lo que nos han garantizado es que va a permanecer esta herramienta de los ERTE por el tema del COVID, pero para nosotros no es suficiente, porque a la misma vez que de forma paralela existen el tema del ERTE, la protección del empleo no se está produciendo. Se siguen produciendo día a día en Lanzarote, se siguen comunicando aperturas de expedientes de regulación de empleo de forma definitiva, ERES, que mucha gente, los ERES son despidos colectivos, y después también nos enfrentamos a despidos colectivos que están camuflados y que la empresa no comunica abiertamente a la autoridad laboral, por lo tanto lo están haciendo de forma fraudulenta. Y esto es precarizar más todavía, más pérdida de empleo, una pérdida absoluta donde el trabajador, con la precariedad que existe en Lanzarote, no se va a poder reconvertir en un trabajador apto para el mercado laboral porque no existe, y sobre todo porque no solamente es los ERTE, tenemos que hablar de reforma laboral, tenemos que hablar de pensiones, tenemos que hablar del SMI, del salario mínimo interprofesional, que son cosas que están acordadas y que todavía siguen paralizadas y está afectando en nuestra isla sobre todo. Bueno, déjame que incorpore esta charla, como decíamos, a César Reyes, secretario insular de la Unión General de Trabajadores de la UGT. César, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes. ¿Nos escuchas? ¿Nos ves bien? En principio sí. Bueno, y te llevas bien con Vanessa, me imagino. Digo, yo es que me organizo las cosas, digo, ahora de repente no se hablan. No, evidentemente somos dos organizaciones sindicales con sus legítimas diferencias, y esto no tiene nada que ver para que cada uno mantenga la cordialidad o la educación normal. No siempre ha sido así, ¿eh? Me acuerdo en el pasado, en el muy pasado, que había piques ahí importantes, ¿no? Después... también es lógico, vemos las cosas de diferente manera, ¿no? Sí, esto es así. Oye, ¿cómo ves la cercanía del 1 de mayo? César, ¿cuál es la reflexión que se hacen desde UGT? Bueno, en este caso nosotros tenemos previstos unos actos para tratar de volver a la normalidad, normalidad entre comillas, y en este caso los actos se harán respetando escrupulosamente las medidas de seguridad ante el COVID, y tenemos con esa vuelta a la normalidad el acto de los premios Miguel Barrios Miralles, que con ellos pues pretendemos no solamente, y reitero, volver a esa normalidad de los actos que veníamos celebrando el 1 de mayo, sino también tratar de... ¿Hola? Sí, te escuchamos. ¿Todo está bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿No me oyes? Me parece que hemos perdido la comunicación con César, o al menos él no nos escucha. Bueno, estábamos hablando justo íbamos a empezar a hablar de los actos del 1 de mayo, que este año no son conjuntos, ¿no? Con UGT. Han estado muchísimos años haciendo actos conjuntos, partidos de fútbol, y asaderos y un montón de cosas. Bueno, eso por lo menos sería el anterior mandato, que yo recuerde, sí. Los últimos años es verdad que no se ha hecho de forma conjunta. Los compañeros de UGT, pues durante muchísimos años atrás han decidido pues celebrar el acto de premio de Miguel Barrios y todo eso a sus afiliados y afiliadas, y nosotros nos hemos mantenido firmes en la movilización y todos los años hemos salido a la calle. Ha habido años que han sido mejores, peores, es verdad que en los últimos 5 o 6 años la gente va despertando, es nuestro entender, porque cada vez se ve más número de personas en la calle. Creemos que es insuficiente, y sobre todo este año es el llamamiento que estamos realizando a través de todos los medios, en todos los coloquios, todas las participaciones que tenemos, que es fundamental. Con las personas que hay afectadas por el desempleo en Lanzarote, con las personas que hay afectadas por el ERTE Lanzarote, no tiene justificación alguna que volvamos a movilizarnos los mismos de siempre. Y siempre lo vamos a decir. Es verdad que a veces suenan mal las palabras de decir ¿dónde han estado los sindicatos? Los sindicatos hemos estado movilizándonos. La pregunta es al revés. ¿Dónde han estado los trabajadores y las trabajadoras en nuestra isla de Lanzarote? Es que a ustedes se les ve, a los sindicatos, ¿no? Sea cual sea la sigla del sindicato, un poco como utilizando el símil como el médico, ¿no? Es decir, cuando yo voy yo sé que está ahí el sindicato, ¿no? Y sé que están ahí los médicos, pero ¿cuándo voy al médico? Cuando me encuentro un poquito mal, ¿no? ¿Cuándo voy al sindicato? Cuando tengo algún lío en el trabajo. De normal, o acudiendo a reivindicaciones o tal, dicen, ¿para qué? Si yo estoy bien. Pero claro, sí.
Pues hay muchísima otra gente que no está bien Exacto. y necesita de tu ayuda, ¿no? Es que en el sindicato nos tienen que ver que no somos un ente, no somos un despacho, no somos un edificio sindical, somos trabajadores, trabajadores de empresas privadas. Es que esto es muy difícil de entender. A mí no me paga la Organización de Comisiones Obreras, me paga mi empresa privada, la cual soy representante de trabajadores de un grupo de trabajadores. Así, y lo multiplicamos por todos los compañeros que están allí. Y esto, nuestro deber es atender a nuestros centros de trabajo, a nuestros representados y movilizar a los compañeros y compañeras de otros sectores que no tienen representación. Entonces, esto es duro entender y sé perfectamente y lo asumo como dirección del sindicato. Quizás el sindicato no hemos hecho siempre las cosas al 100% de forma correcta, pero que me digan exactamente qué carrera sindical universitaria existe para decir esto es lo que hay que hacer y esto es lo que no hay que hacer. Es muy difícil cuando uno está en la dirección del sindicato tomar decisiones y a veces serán acertadas y otras no. Lo que no se nos puede achacar es que durante todos estos años para atrás, todos hemos estado en la calle. Desde la reforma laboral famosa del 2012, que es donde estamos pagando todo esto ahora, ¿cuántas personas de Lanzarote acudieron a la huelga? Yo sí, y perdí parte de mi salario ese día y muchísimos compañeros porque entendemos que hay que secundar las huelgas, las manifestaciones y las concentraciones. Y quien crea que esto no son las herramientas adecuadas en pleno siglo XXI, les invitamos que se sumen, si no quieren a comisiones, a cualquier otro sindicato, asociación, colectivo y busquemos la fórmula. Pero basta ya el mensaje de quedarnos en nuestras casas y criticar. Eso no puede ser. Tenemos que movilizarnos y decir qué es lo que queremos y vamos a luchar juntos por ello. Y sobre todo lo que comentabas, ¿no, Jaime? Que a pesar de que pues yo ahora mismo pueda tener un trabajo y mis condiciones sean buenas, luchar por aquel que no son tan buenas o que no tiene un trabajo o que está pasando por cualquier situación. Quiero decir, empatía y solidaridad, que creo que en este aspecto también hace bastante falta. De todos modos, Vanessa, yo quería preguntarte, no sé cuál es la previsión o el escenario, en fin, que prevén de cara a unos meses, porque quizás ahora la crisis sanitaria está como parcheando, tapando un poco el tema económico, pero en fin, la realidad es que hay una situación muy complicada. ¿Temen quizás que las condiciones laborales, que ya de por sí pues no son muy buenas, puedan empeorar de cara al futuro? Quiero decir, pues no sé, que a lo mejor tengamos que callarnos a pesar de que las condiciones sean malas, hablo de los trabajadores, pues porque no me queda de otra, y los empresarios pues les transmitan peores condiciones, no sé, que empeore la situación en general en los empleos. No es una sospecha, es una terrible realidad. Ahora mismo nos encontramos, es verdad que la clase trabajadora, pues si no se informa, pues no tiene la información de primera mano. Claro. Nos encontramos que llevamos prácticamente 2 años con la congelación absoluta de la negociación colectiva, que esto de los convenios vencidos antes de la aparición de esta pandemia mundial, donde las empresas se niegan a querer sentarse a negociar unas condiciones. El no negociar significa que ya estamos creando precariedad, no aumento de subida salarial y no mejoras sociales y económicas. Y esto ocurre en los principales sectores de nuestra isla, pero no solamente el comercio y la hostelería. Hablamos de otros muchos sectores que ven bloqueados su negociación, su convenio, sus condiciones laborales ante la situación. Es cierto que se puede entender que no están en las mejores condiciones para la negociación. Puede ser, pero no en todo. Hay aspectos que se tienen que mejorar, si no económicos, hay que mejorar aspectos sociales, y que esto a los trabajadores hay que repercutir el esfuerzo que se ha hecho durante todo este tiempo. Claro, y al final todo esto, bueno, por supuesto el 1 de mayo y cosas por las que llevan luchando desde hace bastantes meses ya, el tema de la derogación de la reforma laboral, el tema del salario mínimo interprofesional, las pensiones, todo son cosas que al final son compromisos, quiero decir, los datos están y se conocen y desde el gobierno central los han conocido y son compromisos que se han adquirido, pero que al final no se ha visto resultado por ningún lado, ¿no? Por eso nosotros decimos que, aunque gobierne ahora un partido de izquierdas progresistas, nuestra misión no es callarnos la boca como sindicatos, sino salir a la calle y exigir a quien nos gobierna que se cumple lo pactado. Hay un acuerdo en marco social donde hablamos del SMI, hablamos de pensiones, que las pensiones nos afectan a nuestros futuros abuelos y abuelas, que cuando dices que los sindicalistas estamos trabajando para todos, para la sociedad, para unos servicios públicos de calidad, la enseñanza, la educación, los servicios de correos que están desapareciendo, se están desmantelando, la semana pasada con las personas los trabajadores de las residencias de mayores en nuestra isla, que están pagándolo tanto los usuarios como los trabajadores, hay millones de reivindicaciones
reivindicaciones porque salir el 1 de mayo, y efectivamente está ocurriendo en nuestra área de Lanzarote. O nos movilizamos o nos tragaremos todo lo que pretenda la patronal de forma general. Bueno, ¿cómo va a ser esa jornada del 1 de mayo? Van a hacer una cadena humana, ¿no?, que probablemente, bueno, o sin él, probablemente simboliza pues todo esto que me estás contando, ¿no?, la necesidad de unirnos, ¿no?, de unir fuerzas. Efectivamente, el primer acto en sí pues será en el Parque Ramírez Cerdá, una concentración, y donde estamos trabajando, falta confirmación de algunos detalles, pues hacer un acto de conmemoración sobre todo y de recuerdo a los fallecidos en nuestra isla de Lanzarote por el COVID o las víctimas de los familiares también, que esto es un drama que ha pasado en nuestra isla, y también un reconocimiento claro a los miles de trabajadores del sector esencial, no solamente sociosanitarios que han estado en primera línea y necesitan todo el reconocimiento del resto de la clase trabajadora, pero ha habido muchos sectores como el transporte, como el comercio, como muchos otros sectores, no me quiero olvidar ninguno de ellos, que no han dejado de trabajar y que han estado ante el desconocimiento de esta pandemia con una absoluta dejadez al principio en cuanto a medidas de seguridad. Todos hemos ido aprendiendo y han estado en primera línea para atender a toda la ciudadanía. Y a continuación, efectivamente, una cadena humana que la estamos organizando en el Puente de las Bolas, con todas las medidas de seguridad, todas las restricciones en cuanto al aforo. Todo eso se está organizando desde el sindicato para cumplir la normativa y además por la responsabilidad que esto conlleva. Y haremos una cadena humana con todos los participantes, sin tener en cuenta de qué sindicato, de qué bandera o de qué asociación. Debemos estar todos juntos para decir, oye, vamos a luchar contra la precariedad, vamos a trabajar día a día en todos los aspectos fundamentales para acabar con esto. Pero otra de las cosas por las que luchan, digamos, es por el tema de la seguridad y la salud en el trabajo, que han insistido ustedes y lo han dicho desde el principio, desde el minuto 1 de esta pandemia. ¿Se siguen dando, imagino que hacen una especie de seguimiento de estos casos, Vanessa, se siguen dando muchas situaciones en las que, pues lamentablemente no se tenga en cuenta la seguridad del trabajador? Por supuesto. Es verdad que entendemos que el seguimiento es, crucial. A partir de, o sea, nosotros tenemos nuestros delegados de prevención en todas las empresas donde haya representación sindical, y a partir de ahí son nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra voz para poder denunciar todo incumplimiento referido no solamente a la parte social y económica, sino en materia de prevención. Nosotros estamos trabajando conjuntamente con el ICASEL, con el Gobierno de Canarias, con la Autoridad Laboral a través de las diferentes inspecciones de trabajo provincial o insular, y desde luego a través también de nuestro servicio de prevención desde el sindicato, que atendemos diariamente a trabajadores que denuncian situaciones, y que esto, por supuesto, lo denunciamos y directamente intentamos resolverlo a la mayor agilidad posible, y sobre todo asesorando y formando a los trabajadores, que es fundamental para acabar con esto. Bueno, déjame aclarar que la conexión no nos está saliendo con César Reyes, que en fin, intentaremos hablar con él a lo largo de la semana para que también nos cuente sus reflexiones en torno a este 1 de mayo. Vanessa, las personas que quieran acudir el sábado, ¿a qué hora tienen que estar? ¿Dónde tienen que estar? ¿Y con qué ánimo, con qué predisposición tienen que estar? A las 10 de la mañana, la predisposición la más positiva posible para reivindicar de forma conjunta. Tenemos que sumar, y nosotros nuestro eslogan que siempre decimos, no nos mires, únete, y trabajemos de forma conjunta para decir basta ya de precariedad, basta ya la congelación del SMI, basta ya la congelación de las pensiones para nuestros abuelos y nuestras abuelas, exijamos unas condiciones sociales para los servicios públicos en Lanzarote de calidad, que lleguen a todos los ciudadanos y las ciudadanas, y sobre todo podamos sumar entre todos, entre sindicatos, entre la patronal, que entienda que no somos el enemigo, que tenemos que trabajar para salir de esta de forma conjunta, pedir a la institución, pedir al Cabildo, al Ayuntamiento, que se sumen, porque son partidos políticos que ahora mismo están tanto en el gobierno de la institución, en el Cabildo de Lanzarote, como el Ayuntamiento, que representan también a los ciudadanos y ciudadanas y son trabajadores y trabajadoras, y que no nos limitamos a los trabajadores. Hay trabajadores que ahora mismo no están trabajando y que deberían y tienen que estar ahí. Abuelos, los niños, y sobre todo, escuchándoles antes, conseguir entre todos concienciar a nuestros jóvenes de lo que se nos viene encima en cuanto al mercado laboral se refiere, y que esto tenemos que trabajarlo y hacer un análisis, un debate complicado y duro para entender que el sindicalismo no acaba aquí, seguirá habiendo sindicalismo y depende de nosotros como sea, porque somos organización de trabajadores los sindicatos. Lo que se nos viene encima, no solo en lo laboral, sino también en lo político. ¿Qué grado de preocupación hay entre los sindicatos en torno a muchas cosas que están pasando y al crecimiento de determinadas
sensibilidades o ideologías? Estamos muy preocupados. Nosotros no somos algo ajeno a lo que está ocurriendo en la política. Comisiones Obreras es un sindicato sociopolítico feminista y entendemos que estamos en un momento muy complicado. Escuchando los diferentes debates que se producen ahora mismo con el tema de las elecciones en Madrid, pero no solo en Madrid, sino lo que está ocurriendo en nuestro país, es lamentable. Lamentable que se le dé cabida a este tipo de partidos políticos que yo no los considero como tal, sobre todo que están incendiando, abocando a mensajes erróneos y que están calando. Lo que más me preocupa es que esté calando en la ciudadanía. Escuchamos a jóvenes directamente cuando acudimos a centros educativos o a charlas que convocamos el sindicato, que dicen de forma ignorante, y discúlpenme, de forma ignorante, cómo cala esos mensajes sin contrastar, sin informar, sin venir de dónde venimos, sin escuchar la historia real de dónde hemos venido. Y yo me considero una persona joven que no estaba viviendo lo que vivía mi madre, mi abuela, mis padres, y no entiendo cómo los jóvenes aún así no entienden que los derechos no se han heredado, sino que se han conquistado, y sobre todo que calar y ser cómplice de este tipo de mensajes contra todo, contra el respeto dentro de las cámaras, dentro de la política, las amenazas, sobre todo cuando se ataca a la inmigración, a los jóvenes. Es decir, no nos gusta absolutamente nada, pero nos preocupa la complicidad de algunos partidos políticos, nos preocupa porque el todo no vale, y después sobre todo que entendemos que el gobierno debería actuar en medidas como en otros países si se toman contra esto, porque es un verdadero atropello contra las libertades. Y una frase que decíamos el otro día a unos compañeros es que las libertades nos las van a quitar con la democracia. Es decir, democráticamente, como sigamos así, vamos a perder nuestras propias libertades. Bueno, ayer escuchaba unas reflexiones de una persona que personalmente admiro desde un punto de vista profesional y también desde un punto de vista humano, que es el actor José Sacristán, ¿no?, que hacía unas reflexiones en torno a todo esto, y al final lo que venía a decir es que estos representantes de los partidos políticos, no son marcianos que han venido y nos están mirando, son nuestro reflejo. Es decir, ellos existen porque parte de la sociedad quiere que existan, y eso es a lo mejor lo preocupante. Es decir, los partidos políticos extremistas se sustentan y existen porque hay gente que piensa así, ¿no? Que es un poco, no sé si es la pescadilla que se muerde la cola, que es antes el huevo o la gallina, pero que en definitiva no son gente extraña, es gente que está ahí porque hay otra mucha gente que quiere que estén ahí. Sí, es precisamente lo que decía Vanessa, es que por eso hay miedo, porque creo que efectivamente, como comentabas, ese mensaje cala. Yo no sé si porque la gente está cansada y está débil y le entra cualquier tipo de mensaje, pero el caso es que está calando y ese es el miedo, y por supuestísimo que sí, lo estamos viendo, pues lo que comentas, ¿no? Hablas con gente y cada vez más, y yo me rodeo de gente joven y es así, cada vez más gente joven, incluso cuando hablas y comentas, como que ves que ese tipo de mensajes le ha calado, ¿no? Y creo que es muy complicado, Pues sí. complicado y es triste. Bueno, este 1 de mayo, y terminamos ya con esto, Vanessa, que están ustedes convencidos que marcará además el pistoletazo de salida de otras muchas movilizaciones. Nos queda un año muy duro, que nosotros no comenzamos ahora, solamente hay que mirar la hemeroteca y llevamos en los últimos 4 o 5 años sin parar de movilizarnos. Hemos hecho un recorrido en nuestra agenda para valorar que el próximo 3 de mayo también tenemos nuestro congreso para renovar la dirección del sindicato. Hemos tenido que hacer un balance, un informe de gestión, y la verdad que hemos comprobado que creo que hemos estado a la altura de lo que se nos exigía en su momento. Los afiliados y afiliadas nos decían, y con todo acierto, menos en los despachos, más movilización en las calles. Hagamos de las calles nuestra fórmula y nuestro hábito de trabajo. Fue el testigo que recogiste de Ramón Pérez Farray, justamente, efectivamente, ¿no? ¿Te presentas a la reelección? Sí, los compañeros y compañeras han querido y estamos todos en acuerdo, en consenso de que renovemos los próximos 4 años. Todo se decidirá democráticamente, los afiliados y afiliadas decidirán el próximo 3 de mayo.
Pero desde luego nuestra misión es continuar con esta fórmula de trabajo, ampliar aún más si se puede la movilización en la calle y la concienciación, que cale el relato de la democracia, de las libertades, del trabajo, del sacrificio laboral que esto supone, estando en todos los aspectos de la vida, y sobre todo tener en cuenta que es muy importante que la gente se movilice, se informe, contraste información, que no caiga en las redes sociales que mentir es de forma gratuita y no pasa absolutamente nada. Eso hay que cambiar el mensaje y efectivamente tenemos que ir al origen. Si estos partidos de ultraderecha existen, porque hay gente que entiende que debe existir y que le muestran su apoyo. Miremos qué está ocurriendo y trabajemos de forma conjunta para que se pueda comprobar que no es la realidad, y fundamental, sobre todo, debatir con democracia, con respeto y con libertad absoluta para que uno pueda decir lo que quiera dentro de un marco legal y democrático. Totalmente de acuerdo. Pues, Vanessa, estaremos muy atentos y seguiremos muy de cerca trasladando a su vez a los telespectadores pues el devenir de comisiones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias. Y buenas tardes. Vamos a centrarnos en la actualidad de nuevo, porque hoy en Tías ha habido rueda de prensa, se han presentado los presupuestos 2021 del Ayuntamiento de Tías. Creo que es el tercer ayuntamiento que aprueba, bueno, va a aprobar en pleno los presupuestos de este año, cosa que, en fin, está desde luego muy bien, porque todo el mundo quiere usar presupuestos para atrapar agujeros sociales de tanta necesidad hay, y luego nos acaban de aprobar los presupuestos. No ha sido el caso de Tías, el alcalde lo contaba esta mañana. El presupuesto del Ayuntamiento de Tías para el año 2021 es de 24.032.629 euros. El grupo de gobierno, formado por el Partido Socialista, PSOE, Lanzarote Avanza, Lava y Lanzarote en Pies y Podemos, tiene claro que hay que seguir avanzando en la prestación de servicios públicos básicos en el municipio y en propiciar que la economía local se recupere lo antes posible, para conseguir que nuestros vecinos y vecinas puedan optar a una mejora en su situación económica y en su calidad de vida. El presupuesto del año 2021 es un documento clave para el progreso y el futuro del municipio, como elemento de planificación que en la actual coyuntura económica debe estar dirigido a la dinamización económica a través de la obra pública, fomento del empleo, recuperación de la industria turística y comercial, así como las políticas de acción social. Los presupuestos municipales del Ayuntamiento de Tías para el año 2021 están completamente determinados por los efectos que ha generado la pandemia del COVID-19, que no solo afectará a este ejercicio, sino que probablemente condicionará el resto de la presente legislatura 2019-2023 por la evolución y las consecuencias que está produciendo en el ámbito sanitario, económico y social. Bueno, pues en Tías los presupuestos, y en Yaiza, visita de la presidenta del Cabildo al alcalde, a Óscar Noda, para echar un vistazo a cómo van las obras que está financiando el Cabildo con cargo a lo que se llama los planes de cooperación. Hay varias obras que está ejecutando la primera corporación de la isla. El objetivo fundamental que nos hemos marcado en el día de hoy no solo es la planificación y por supuesto el compromiso presupuestario, sino ser capaces de ejecutar los grandes retos que tiene el gobierno municipal para eso. Luego incluso poderlo asignar, en este caso a Traxa, para que se pueda hacer de una manera más rápida y contundente, y es un proyecto fundamental. Y sobre todo por poder ejecutar nosotros otros proyectos que tenemos, como las piscinas naturales, si nos dan un permiso de costa, o bien el asfaltado de la avenida principal. Creemos que este proyecto en concreto de saneamiento debe salir cuanto antes, pero ya digo, están con los planes ya, con los informes redactados, terminados y avanzando para poderlo tener cuanto antes. Bueno, pues presupuestos en Tías, obras en Yaiza y en San Bartolomé. Paola, acompañamiento y una de las banderas que ha hecho la actual corporación, tener muy presente la tercera edad. Sí, desde luego, algo creo que es fundamental, porque si de algo hemos hablado precisamente desde el comienzo de la crisis, es que el colectivo de la tercera edad ha sido uno de los más, si no el más afectado en toda esta pandemia. Lo hemos comunicado varias veces. Afortunadamente la vacuna está haciendo efecto y ese colectivo ha quedado en su mayoría inmunizado, pero sí que es cierto que, como comentábamos, la pandemia ha hecho que muchos se quedasen solos en sus casas, porque lo recomendable era precisamente
no estar con ellos y no acompañarlos, ¿no? Por riesgo. Bien, pues San Bartolomé se ha encargado de que esto no suceda, de que no sea así, ha hecho un seguimiento y se ha encargado, como decimos, de acompañarlos, de protegerlos y de asegurarse de que están con gente. Desde que la pandemia llegó a nuestras vidas, nuestro día a día cambió por completo. El colectivo de la tercera edad ha sido uno de los más afectados. Desde el Ayuntamiento de San Bartolomé se ha realizado desde el comienzo un plan contra la soledad no deseada, dirigido precisamente a realizar un diagnóstico real de la situación de los mayores en el municipio. Pues surge desde la valoración del área de mayores de la tercera edad del Ayuntamiento de San Bartolomé, al comprobar la necesidad de atención directa hacia el mayor. O sea, aquellos mayores que estuvieran en estado de soledad, no solamente una soledad física, sino también una soledad emocional, que se le pudiera motivar para poder atenderlos desde fuera, para que ellos hicieran una incorporación social y a las actividades del centro de mayores. Con la pandemia, pues todo esto se paraliza porque no se pudo realizar esa incorporación, pero se incrementa el estado de soledad en los mayores. Entonces ahora mismo el proyecto principalmente tiene la mayor fuerza en la atención telefónica y hacerles el seguimiento de cada uno de ellos, ¿no? Hacer una valoración de cuál es la situación familiar, personal, incluso económica, por ver si los recursos que ellos tienen son suficientes para poder estar y mantenerse, y en los que están en estado de soledad, con esas características de tristeza y de soledad, pues poder atenderlos telefónicamente y hacerles el seguimiento, ¿no? Pues aquellas personas en donde tenían como hábito todo lo que era el contacto social, a lo mejor esos mayores que están acompañados a nivel familiar, porque tiene sus hijos, tiene sus nietos, y tenían unas rutinas incluso con esos lazos familiares. En el momento en el que se da la pandemia, todos tenemos que quedarnos en casa y además la orden era no estar en contacto con ellos, porque era la población con más riesgo, ¿no? Pues todo eso se corta para ellos. Entonces, aquellos que antes de la pandemia podía haber sido un número pequeño en donde estuvieran en estado de soledad o solos, conviviendo solo por decisión propia, eso hace que aumente el número precisamente porque se les obliga a estar solos. Al principio muchos ponen un poquito de resistencia en la llamada, tienen miedo de quién está llamando, para qué, pero el simple hecho de poder darles una conversación, aunque ellos luego deciden que no necesitan el servicio y que están bien, el simple hecho de tener esa conversación, al final siempre acaban diciendo cuándo puedo conocerte, cuándo podemos vernos y cuándo me vuelves a llamar. Por tanto, la necesidad de ese contacto y esos lazos sociales sí que están ahí. Las ideas siempre estuvieron en cuanto a las actividades y no han desaparecido, lo único que no ha sido posible llevarlas a la práctica, ¿no? Además de las llamadas por parte de las psicólogas y del puerta a puerta, dentro de este plan contra la soledad no deseada está también el PFAE, unos programas públicos destinados a personas desempleadas sin formación específica en una profesión, con el objetivo de facilitar el acceso al trabajo mediante el aprendizaje y la experiencia. Una serie de personas han aportado también su granito de arena para que los mayores estén siempre acompañados y atendidos. Bueno, pues el PFAE es un programa de formación en alternancia con el empleo, donde 15 personas mayores de 30 años del municipio de San Bartolomé se están formando para obtener el certificado de profesionalidad, atención a personas en el domicilio. Mientras alternan con el trabajo, el desarrollo de la práctica profesional integrados en servicios municipales. Bueno, pues los alumnos trabajadores están realizando todas las tareas que lleva a cabo un profesional de la atención en el domicilio, como son apoyo en las tareas de higiene personal y aseo, pero no solamente eso, sino que también realizan tareas pues, de limpieza, de mantenimiento del hogar, acompañamiento a gestiones personales que tengan que hacer los usuarios, como al banco, también tareas de acompañamiento y de ocio, como pueden ser paseos o actividades que quiera realizar la persona usuaria. Claro, las personas mayores creemos que han sido uno de los grandes colectivos que más se han resentido con la pandemia y con el confinamiento.
De hecho, hay muchas personas que ahora con el acompañamiento que estamos realizando están siendo conscientes de cómo se encontraban anteriormente, ¿no? De cómo se encontraba su domicilio, de cómo se encontraban ellos como personas en cuanto a su imagen personal incluso, ¿no? Cómo se habían ido dejando y desatendiéndose ellos mismos, ¿no? Como vemos, todo este gran trabajo ha hecho que de algún modo los mayores del municipio se sientan acompañados durante todo este tiempo de pandemia. Pero desde luego, lo que todos esperamos es que pronto pueda volver a reabrirse este centro de la tercera edad para que todos ellos puedan volver a disfrutar de su antigua normalidad. Bueno, pues reconforta ver y comprobar cómo la administración pública pues, se ocupa de las personas del municipio que en fin, han contribuido durante tantísimos años al progreso del propio municipio, ¿no? Cuando llega el momento no se las puede aparcar. Queremos una residencia, venga, todos para allí y ya está. O sea, en fin, hay que llenarles de vida esos años. Que pues ahora disfrutan ya desde otro ámbito, sin trabajar, etcétera, lógicamente, ¿no? Y que además lo que comentaban, lo decían de último en el reportaje, que muchas veces al principio se encuentran como medios reacios, ¿no? a atender la llamada o abrir la puerta, o claro, hombre, lógico, porque es como... ¿Qué querrán, ¿no? Exacto, es como un poco, ¿no? O gente desconocida, ¿no? Claro. Pero al final se dan cuenta y son conscientes de lo que les está ayudando esto y de que quizás no sabían hasta qué punto se encontraban solos o desatendidos o hasta qué punto podían ayudarles, y finalmente pues se dan cuenta de que, oye, pues bienvenidos sean, ¿no? Y porque, déjame que salude a José Ramón Sánchez, que ya está por ahí. José Ra, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Y porque me voy a apoyar otra vez en ti, que llevamos casi los mismos años dedicándonos al negocio este, y porque, Paola, debes saber, y los jóvenes de hoy deben saber, que durante muchos y largos años se ha usado y abusado de las personas mayores por parte de muchos políticos que solamente se acordaban de ellas una vez cada 4 años para exprimirles y sacarles el voto, ¿eh? Y después ya, si te he visto no me acuerdo. Más o menos, José Ra? Hablas de garbanzadas, ¿no? Sí, sí, exacto. Entre otras cosas, sí, es cierto. Y es verdad que todavía estamos pagando en el 2021 esa falta de planificación a largo plazo que las corporaciones en general tuvieron, quizás porque amparándose, y es verdad que la economía de aquellos tiempos era otros fenómenos diferentes, la economía iba como un tiro, la gente joven abundaba, venía mucha gente de fuera. Recordemos que la población insular se ha doblado prácticamente en cosa de 20 años, de 70 y pocos mil habitantes que éramos en el año 97-98, a los 160 tantos mil que podemos tener en la actualidad, atendiendo a las cuentas que dan los consistorios en los censos, o lo que reconoce el INE, que ronda la cifra también de los 160.000. Es así. Bueno, en tiempos no se planificó y ahora estamos todavía viendo si hacemos una residencia de mayores en consecuencia para personas que necesitaban de este servicio, y las prestaciones del día a día que los ayuntamientos por fin parece que han tenido a bien asumir, que implicarse, y como bien apuntaba Paola en este reportaje que acabamos de ver, pues que hay cierta desconfianza porque claro, viene lo que viene de detrás y como saben cómo estaba la cosa, cuesta entrar. Menos mal que luego una vez que conocen el servicio se acepta, se asume y se disfruta. Así es. Bueno, vamos a hablar de una cosa que se viene y otra cosa que se va. Lo que se viene, lo comentábamos a la hora de empezar el informativo, y es que Sanidad ha confirmado ya hoy que va a ampliar las zonas de salud de Arrecife, que pasará a contar con 4 centros de salud. El que ya está en Valterra. Vamos a acotarlo porque, siendo optimista, el anuncio viene muy bien, pero ratificar lo que ya teníamos constancia hace muchos años. Claro, es que lo que te iba a preguntar es que de 0 a 1, ¿qué credibilidad le das? No, yo le doy toda. O sea, 1. Toda. Pero no dores. Claro, bueno, espérate, lo del Centro de Salud de Playa Honda no es de hace años, es de esta legislatura que se dijo. Sí, pero me explico. En el caso particular de lo que es la nueva estructura para Arrecife, todavía de que Arrecife, el ayuntamiento, complete la cesión del suelo. ¿Recuerdas que en su momento se dijo incluso
decide aprovechar la obra del hospital, parte del hospital actual del doctor Mogollón, para aprovechando las horas del boom, articular esta tercera zona de salud. Al final se descartó esta idea, de eso ya hace más de un año, optó por buscar un nuevo emplazamiento. Y claro, todavía hace falta que el arrecife ceda al suelo. Una vez que se ceda al suelo, pues proyectar, planificar y actuar. Y nos estamos poniendo en un lustro, siendo generosos. Y en el caso de Playa Honda, cierto es, hace cosa de 2 semanas, 3 semanas no más, San Bartolomé dio el suelo al gobierno. Hace falta, pues eso, asumirlo también. Y una vez que el Ejecutivo proyecte y saque el concurso de las obras, todavía pues estamos 3 añitos, viendo 3 añitos, sí, 3 añitos, más o menos. Sí. Lo que puede ser a largo plazo. Lo que es muy llamativo es que salga antes, porque si se cumple la lógica que acabas tú de relatar, saldría antes el Centro de Salud de Playa Honda que el de Argana. Probablemente sea así, además también por prestación, por cobertura y por necesidades en cuanto a logística. Playa Honda la población tiene, Argana la idea es asumir 1/3 de lo que tiene Arrecife, y quitando lo que tiene ya Playa Honda, que de momento sigue a expensas de Arrecife, pero digamos que en el caso de Playa Honda pueden ser unas 10.000, 15.000 tarjetas sanitarias tirando por lo alto a expensas de cómo suba la población. En el caso de Arrecife sería incluido la nueva zona unas 20.000 tarjetas sanitarias, 1.000 arriba, 1.000 abajo. Sí. Y esto es lo que se viene, que decíamos, y lo que se va es el parque eólico, los molinos eólicos de Montañamina. Habrá que verlo. Por fin. Es que, José, me lo estás cayendo todo al piso. Yo le estoy diciendo a toda esta gente la noticia que van a pasar y tú dices, no. Me explico. También quiero pensar a medio largo plazo. No va a ser este año probablemente. Estamos a principios casi de mayo, como quien dice. Por fin, eso sí es verdad, que el ayuntamiento articula la actuación para quitarlos. Unos molinos que llevan parte del año 13, 8 años. 8 años sin producir, afeando el paisaje. Sí, pero hubo un conflicto ahí con la empresa, ¿no? Claro, sí, además quebró la que estuvo, una nueva empresa ha comprado, y la idea es, entiendo yo, por parte de la propiedad, es todo este material para reciclarlo o como simple chatarra. Porque además son molinos del año 92, que desde luego a nivel operativo están más que vamos a lo siguiente. Desde luego. O sea, ya no son operativos, o no al nivel que tenemos ahora mismo con las nuevas infraestructuras de la isla en los últimos 3-4 años. Te escuchamos un poco entrecortado. Ya lo siento. Nada, supongo que no será culpa tuya, que no lo haces adrede. Ya, te imaginas, solo faltaría eso. Voy a boicotear el programa de estos dos. Pero bueno, la idea es pedir a la empresa que lo quiten. La empresa podrá actuar o no. Y en su defecto, en última instancia, el ayuntamiento es ir al gobierno de Canarias, que me consta que hay un de implicarse si hiciera falta. Sí. Bueno, lo importante es que cuando vaya arriba la máquina no se equivoque de antenas, que si no la puede liar bien gorda. Importantísimo. José Ra, muchas gracias, Nada, hasta el próximo día. Hasta otro rato. Hasta luego. Que claro, porque si quitan el molino de Montañamina, empieza a quitar antenas de por allí, verán la que lía, porque hubo un tiempo en el Cabildo de Lanzarote, no me acuerdo yo quién era, probablemente fuera Loli Luzardo, que quería quitar todas las antenas de Montañamina y reducirlas a un único pirulí, o sea, una única antena que aglutinara a su vez las antenas de todo el mundo. Bueno, para quitar ese bosque que hay ahí ahora mismo. Bueno, no está mal la idea. Ya te digo. Oye, pues me lo he pasado bien hoy. Bueno, yo todos los días me lo he pasado bien, ¿para qué nos vamos a engañar? ¿No? pero la verdad que ha estado bastante bien. Muchas gracias, Paula. Bueno, si no lo dices tú, no me lo dice nadie al final. No. Y recordar, por cierto, volvemos a lo del principio, que todo el mundo esté atento mañana, familias y alumnos, para que vean que de verdad que es muy interesante. Lo habrán podido comprobar si han escuchado a Ramón Barrera. Mañana a las 10 en YouTube, en la página del Cabildo de Lanzarote, charla con Ramón Barrera. Y a partir de ahora más información en biosferadigital.com. Gracias, Paola, gracias a ustedes y hasta mañana. Buenas tardes.
Adiós.